¿Se cree cualificada para juzgar si un niño ha sido acosado o no? Protesto. La señorita McFarlane no está aquí para ser juzgada, aunque esa parezca la intención del señor Davis. ¿Qué teme, señorita Rubin? La señorita McFarlane fue reclutada por su gabinete como testigo con experiencia, viajando por todo el país y dando conferencias. ¿Acaso teme que no dé la talla? Protesta delegada. Gracias, señoría. Conteste a la pregunta, por favor. ¿Cree que está cualificada? Puesto que me he pasado la mayor parte de mi vida profesional investigando estos casos, así lo creo, sí. ¿Cuál es su historial académico en cuanto al diagnóstico de niños? Estoy especializado en ciencias sociales por la Universidad de Maryland. ¿Incluía su currículum estudios sobre la corrupción de menores? Sí. Oh, ¿dónde los incluía? Es un programa de artes liberales, con psicología y sociología. Estos cursos básicos incluyen a los niños. ¿Alguna vez ha tratado a los niños en el aspecto psiquiátrico? No entiendo lo que quiere decir. Sabrá lo que significa psiquiátrico. ¿No lo ha oído? Psiquiátrico. Protesto. ¿Puede advertir al señor Davis que deje de acosar a la testigo? Si la testigo desconoce lo que significa psiquiátrico y se presenta a sí misma como experta, el tribunal debería saberlo, ¿no le parece? Protesta delegada. Gracias, señoría. Conteste, por favor. ¿Alguna vez ha tratado a los niños en el aspecto psiquiátrico? No. Entonces, ¿cómo los ha tratado? Los he tratado como trabajadora social. Usted ha trabajado en Maryland, Nueva Jersey y California, ¿es correcto? Sí. ¿Está licenciada en Nueva Jersey o en Maryland? No estoy licenciada. ¿No está licenciada en California? No. No está licenciada para trabajar como terapeuta o trabajadora social en ningún estado, ¿verdad? Es cierto. Gracias. ¿De dónde ha sacado las técnicas que utiliza con los niños? De trabajar con familias y de asistir a todas las conferencias sobre la corrupción de menores de este país. No conozco otra biblioteca que tenga más material que la mía sobre esa materia. ¿Puedo acercarme a la testigo, señoría? Presentaré como prueba los objetos. KKLL. KKLL. Señoría. Gracias. ¿Usa muñecos como estos? Sí. ¿Por qué? Para familiarizar a los niños con las partes de su cuerpo y que se atrevan a preguntar sobre ello. A ellos les resulta muy difícil decir las palabras. Algunos ni siquiera pueden articular lo que les ha pasado. ¿Cómo sabe que les ha pasado algo? Lo supe por intuición. Solo estaban unos minutos en su oficina antes de que desnudara a estos muñecos. ¿Cómo podía intuirlo? Por su manera de actuar. Por su reticencia a hablar de ello. ¿Nunca se le ocurrió pensar que si no hablaban de ello era porque no había pasado nada? ¿Les había pasado algo, señor Davis? Usó muñecos para representar a los profesores, ¿no? Sí. ¿Eligió muñecos negros para representar a Raymond Buckey, señorita McFarlane? Los niños elegían los muñecos. Señoría, me gustaría presentar como prueba fragmentos de una cinta de vídeo de los niños grabada por la señorita McFarlane. Gracias. Gracias. Llevan bombachos debajo de los vestidos. Y los niñitos tienen... A ver si lo adivinas. Un pene como los de verdad. ¿Qué muñeco crees que quedaría bien para Ray? No lo sé. Bueno, ¿qué te parece este otro? ¿Te gusta? Lo que me gusta es su pelo, aunque no parece pelo de verdad, ¿no crees? Es rizado. Mira, mira, tiene pelito en su pene grande y feo. ¿Acaso pretendía inculcarles racismo a esos niños? No asocio el uso de muñecos de distinto color con el racismo. No pretendería que pensaran que Ray Buckey era un mal hombre, ¿verdad? No me parece que un muñeco de color negro tenga que ser una característica negativa. Ni cuando les quita los pantalones y comenta... Oh, tiene pelito en su pene grande y feo. Hablaba de todos los muñecos. Quería que supieran que soy una persona a la que podían decírselo todo. ¿Y quién es esta? La señorita Peggy. La señorita Peggy. ¿No tiene unas tetitas bastante raras? Mira estas cosas que sobresalen. ¿Habías visto antes unas tetitas así? Algunos niños de la escuela me han dicho que debería llamarse señorita Cerdita, porque es un poco gordita. ¿Es verdad? ¿Por qué la llama Cerdita en vez de Peggy?
¿A qué se refiere cuando dice unas tetitas así? No creo que usted entienda el miedo que tenían esos niños. Se hace para refrescarles la memoria, que recuerden cómo era el profesor. Muy bien, señor Mono. ¿Se va a portar como un tonto o va a ser un chico listo y nos va a ayudar? Porque algunos piensan que usted es tonto, señor Mono. Seré muy lista. ¿De verdad? Ujú. Muy bien. El señor Mono es un gallina y no quiere recordar ninguno de los juegos a los que jugaba desnudo, pero nos parece que sabemos un juego que el señor Mono recordará. El juego de la estrella de cine desnuda. ¿Recuerda ese juego o tiene mala memoria? Le dijo a Sam que era tonto, que era un gallina y que tenía mala memoria, ¿no es así? Hablaba con el muñeco. ¿No cree que al pequeño Sam le parecía que le estaba llamando tonto? Si pensara eso, señor Davis, no lo hubiera dicho. Lo que hicieron los otros niños fue coger este muñeco de Ray para poder hacer esto. ¿Quieres golpearle como los demás? Adelante. Así. Bien. Estupendo. Estupendo. ¿Quieres pegarle? A ver. Eso es. ¿Por qué la incitó a golpear al muñeco que representaba a Ray? ¿No le parece que esa clase de cosas conduce a los niños a pensar que era una mala persona? En absoluto. Era parte de la terapia. Es mucho mejor que exterioricen su enfado en lugar de mantenerlo en su interior durante años. Se podría convertir en una bomba de relojería. Sandra Krebs es su ayudante. Usted le enseñó su técnica, ¿no es cierto? Sí, así es. Y en principio la había contratado para que hiciera las grabaciones de vídeo, ¿correcto? Parece que le da mucha importancia a la educación formal, señor Davis. Señorita McFarlane, según sus palabras, este era uno de los mayores y más importantes casos de corrupción de la historia del mundo. ¿Por qué no contrató entonces a una persona mucho más experta? Porque no sé si hubiera tenido valor para hacer lo que se debía hacer. ¿De qué valor habla? Simplemente de averiguar la verdad. ¿Recuerdas todas las veces que tu mamá te ha preguntado si te había pasado algo? 159 veces. Bien, ya sé lo que haremos. Esto ya lo hemos hecho con otra niña. Este es Big Bear, el pajarraco. La otra niña tocaba una vez cuando la respuesta era no. Y 2 veces cuando era sí. ¿Sabrás hacerlo? Una vez cuando es no y 2 veces cuando es sí. A ver. Cuando a Jennifer la tocaron en la escuela, ¿fue una mano la que la tocó? No. No. ¿Hacía Ray algunas veces cosas feas a los niños? No. No. A veces la gente que nos cae bien toca a los niños en partes que son molestas y que dan miedo. ¿Sabías que Ray le había hecho eso a algún niño? No. No. No queremos volver a oír más noes. No, 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 no. Usted le dijo a los padres de esta niña que había sido acosada, ¿no es verdad? Les dije que se retraía. ¿Los padres vieron todas las cintas? Perdón, ¿cómo dice? Si vieron todas las cintas, señorita McFarlane. No, estábamos entrevistando a 400 niños y cada vez llegaban más. Entonces lo único que hacía era rebobinar la cinta de vídeo y ya tenía preparado a cada niño diciendo si le habían acosado o no, ¿no es cierto? Me sobrevalora demasiado, señor Davis. Si piensa que por tener conmigo a un niño un par de horas lograría que dijera que habían abusado de él, es porque cree que tengo mucho talento. A los niños, cuando tienen entre 3 y 6 años, se les engaña fácilmente. Están en esa fase donde todo les parece mágico. Es muy fácil intimidarles. Usted hizo esa afirmación, ¿no, señorita McFarlane? Sabía muy bien a lo que me exponía cuando apareciera con estas grabaciones. Sabía que la gente como usted examinaría cada palabra, cada inflexión, pero alguien tenía que hacerlo, señor Davis, para que los niños dijeran la verdad. La verdad. ¿Consiguió usted la verdad? ¿Qué está insinuando? ¿Que implanté en ellos ideas falsas deliberadamente? ¿Cree que me metí en este asunto por eso? No. Creo que usted se metió en este asunto por un motivo muy noble.
para ayudar a los niños que usted creía que habían sufrido un trauma y tal vez evitarles el pasar por otro trauma en esta sala. Pero también creo que su obligación era saber lo peligrosa que es esa técnica, claramente sugestiva, una técnica elaborada para utilizarse cuando la corrupción hubiera sido un factor probado. Y en este caso no había pruebas de que hubiera corrupción. Pero usted continuó usándola igualmente y ahora se ha convertido en una prueba. Esto es ridículo. Por supuesto que había corrupción. Los niños me lo dijeron, yo les oí, y usted y todo el sistema judicial intentan evitar que puedan decir la verdad. Es usted quien no afronta la realidad, señorita McFarlane. Porque la verdad es esta. Usted no escuchaba a esos niños. Usted se negó a oír la verdad que tan desesperadamente intentaban contarle. Y por el contrario, acabó implantándoles en su fértil imaginación un absurdo recuerdo de algo que nunca había sucedido. ¿Por qué iba a hacerlo? No sé por qué, señorita McFarlane. Lo que sí sé es que apareció el señor Sachs, ¿no es cierto? Y de repente se convirtió usted en la Juana de Arco del movimiento de los niños. Señoría. Usted era la banderada de sus derechos, su salvadora. A lo mejor se le subió a la cabeza, a lo mejor el poder que representaba era muy tentador. Señoría. ¿Qué poder? Señor Davis. Una aureola en la cabeza, tener un programa de temas controvertidos en la televisión. Estaba en Señoría, nómina, protesta. ¿verdad? ¿Se parecía Davis. fantástico? Ya es suficiente. Protesta admitida. Gracias, señoría. Ya he terminado. Raymond Backey ya ha cumplido 5 años de cárcel sin fianza, un nuevo récord en la historia de California que ha generado críticas en los ámbitos legales. Pero hoy, después de una victoria aplastante de la defensa, el juez Pounders le ha concedido la fianza y le ha dejado en libertad bajo la custodia de su abogado Daniel Davis. ¡Mira la cámara! ¡Ha sido muy alta la fianza!